Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo un pedal de yoyo, en esta ocasión un octavador, que es este yoyo 16, supongo que estos son números romanos. Y bueno, aquí estoy para enseñártelo. Viene en una caja bastante sencilla, acabado en metal, obviamente. Y fíjate, 4 potenciómetros aparte del pulsador. ¿Qué controles tenemos aquí? Tenemos la octava superior, la octava inferior, el nivel de mezcla entre el sonido natural del bajo y el octavador, y por último un potenciómetro modulador, que no tengo ni idea de lo que hace. Vamos a escucharlo y vamos a experimentar un poquito con este pedal. Así que venga, vamos adelante. Aquí tenemos el pedal. Empezaremos por la octava de arriba. Bien, al 100%. Suena la octava natural porque, digásemos, hay mezcla. Vamos a ir al 100%. Cuando llegamos a la cuarta cuerda, tiene alguna pequeña confusión, fíjate, ¿eh? Aquí ya empieza a mezclar con una octava. Pero bueno. También cuando tocamos 3 notas a la vez se confunde un poquito. Bien, era un poquito bestia. Vamos a ponerla por la mitad. Bien, vamos a quitar la octava de arriba, vamos a poner solo la de abajo por la mitad. Y la mezcla a la mitad. Esto es un cono de 10, no vas a escuchar la octava subgrave demasiado definida, pero fíjate que algunos pedales octavadores, cuando empiezas a bajar, empiezan a hacerse la picha un lío, pero aquí va bastante bien. Vamos a meterle a tope. ¿Qué pasa si... Ahora solo la octava, ¿vale? Sin mezcla natural del bajo. Es normal, normalmente cuando ponemos un octavador no vamos a trabajar la cuarta cuerda normalmente, ¿vale? Y tampoco vamos a trabajar solo la octava natural, lo normal es meterle un poquito de cada, ¿vale? Esto por la mitad. Venga, y ahora un poquito de... bueno, las dos al 100%. Demasiado la de arriba, la de arriba a la mitad. Mejor. Venga, la de abajo, pero un poquito de arriba. Mejor, ¿no? Un poquito, venga, un poquito más equilibrado. Mola. Y vamos a ver el modulador qué hace. Un cuarto. 40%.
60. Bueno, el modulador sería una especie de, bueno, de vibración, no sé, parecido, igual digo una tontería, ¿no? Al vibrador mecánico de un Leslie. No sé, un poquito, bueno, es usable si quieres algo así, ¿no? Alguna cosa así un poquito especial. Yo de normal veo mucho más usable el octavador normal tal y como es. Ja, divertido, ¿no? No sé, está guay. Está chulo, la verdad. Se me antoja bastante usable para ciertos contextos, ¿no? Que quieras hacer ahí un efecto un poquito como robótico. El modulador, ya te digo, para una intro que quieras, yo que sé, hacer notas largas, vale. Pero en todo caso, el octavador lo veo bastante bien. Es un octavador que creo que ronda los 80 euros nuevo, 80 y algo. Es decir, que por el precio creo que es una opción que está francamente bien, está muy bien, es muy compacto, se ve bien hecho, los potes son muy plasticosos, eso sí, pero vamos, como casi todos los potes de ese tipo de pedal. Eh, Está bien, está bastante bien. La verdad que le doy un aprobado alto a este Joyo. Y me da muchos menos problemas que otros pedales. Por ejemplo, el concepto del octavador de EBS a mí no me convenció en absoluto. Así que bueno, este lo veo bastante bien, muy en la línea, me da la impresión del octavador de TC Electronics, aquel de color rojo, no me acuerdo cómo se llama, Up and Down o una cosa así. Es un concepto, me parece, bastante similar. Recomendación de este pedal de Joyo, muchísimas gracias a la marca por enviármelo para que pueda probarlo. Así que, muy bien. Yo no soy muy de pedales, normalmente voy directo, pero si buscas un octavador es una opción que debes tener en cuenta porque por precio es de lo mejor que puedes encontrar. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, espero que haya sido interesante, muchas gracias por tu tiempo, hasta pronto.